que muchos analistas solicitaban que Estados Unidos apartara el tema energético del tema de los diálogos entre el gobierno con la plataforma unitaria, que es una de las facciones de la oposición en nuestro país. Pero ¿sería posible que esto se pueda hacer? Sabemos que cuando se dio la primera reunión de alto nivel de Estados Unidos en Venezuela, pues se generaron muchas críticas al gobierno de Biden en Estados Unidos, ¿no? Digamos, ¿están estos diálogos condicionando que se pueda avanzar por las críticas que recibiría Biden en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es una democracia, donde el Congreso tiene tanto peso o a veces más que el propio Ejecutivo. Lo que sabemos es que la mayoría de los miembros, por no decir todos, de la administración Biden está en contra de esta política de sanciones hacia Venezuela o hacia cualquier otro país. La visión de ellos es la visión que tenía Obama con respecto a Cuba. Recordarás aquel famoso viaje que él hizo a La Habana. Esa es la visión que ellos tienen. No han podido avanzar en eso, bueno, primero porque para ellos es una cuestión de principio, la situación venezolana, tiene que ver con su visión, la visión que ellos global tienen del mundo, pero también tiene que ver con la realidad política del Congreso norteamericano, donde la mitad está en manos de los republicanos, que tienen, como ya sabemos, una posición más dura. Ahora, si tú me permites, yo quiero atreverme a hacer un pronóstico. Si el señor Trump vuelve a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024, yo creo que él es el que va a levantar todas las sanciones en ese tema petrolero, porque él tiene el poder político para hacerlo, porque él se entendería bien con Nicolás Maduro y porque ahí está el lobby de las petroleras norteamericanas que quieren volver acá y siempre han estado en desacuerdo con este tipo de política, y en la política Bueno, siempre las cosas te sorprenden, lo cierto es que en el dan unos momento giros actual, inesperados. sí, lo cierto es que en el momento actual, bueno, hemos visto un sacudón geopolítico luego del conflicto entre Rusia y Ucrania. Obviamente se avisora una crisis energética, una crisis alimentaria, y los países están tomando acciones para prevenir esto. De hecho, desde el Ejecutivo se hablaba del efecto anti-boomerang, decía Maduro que igual hay enemigos a este proceso de negociación de Estados Unidos con Venezuela, incluso de otros expresidentes de la región y también del expresidente Donald Trump. Bueno, sí, yo creo que hay enemigos, siempre va a haber adversarios. Me imagino que también dentro de su propio gobierno también debe haber enemigos Claro, de esto, porque los extremos se se tocan, retroalimentan, sí. se tocan y se retroalimentan. Bueno, sí, hay obstáculos, pero yo creo que aquí se han mandado unos mensajes muy importantes por parte de la administración de los Estados Unidos, de la administración Biden, que se tienen que valorar y que se tienen que tomar en cuenta. Mira, esta es una gran oportunidad para Venezuela. Lamentablemente, esto ha sido la historia de los últimos 100 años. La historia de los últimos 100 años de las relaciones de Venezuela con el mundo, y esto creo que se puede aplicar al resto del continente americano. Es que nos hemos beneficiado sin querer de desgracias que han ocurrido en Europa. Esto pasó con las dos grandes guerras Sí. mundiales. Entonces el mundo se vuelve hacia los países americanos, donde no tenemos este tipo de conflictos, y entre esos países, bueno, hay uno que tenía un enorme recurso natural, que era Venezuela, Con y una que ubicación eh, geoestratégica in- exacto, además era un importantísima para país Estados Unidos. occidental, un país con una Sí. cultura parecida a los países occidentales, y bueno, fue el enorme boom que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX en términos de desarrollo, gracias precisamente a la industria petrolera. Bueno, aquí estamos en una oportunidad parecida y ojalá la aprovechemos. Ahora, uno piensa que la administración de Biden está mirando hacia Sudamérica, que bueno, ha tenido este gesto con Venezuela. Sin embargo, se avecina la Cumbre de las Américas. Venezuela no está invitada a Cuba ni Nicaragua, lo que también ha levantado las voces de países de la región que no asistirán a esta cumbre si no se invitan a estos países. ¿Cómo queda entonces el liderazgo de Estados Unidos para el continente y cómo quedaría esa cumbre de las Américas con este desaire en puerta? Bueno, ahí siempre van a haber estas diferencias, estos desencuentros, que nos estén asociando con Cuba o con Nicaragua. Por supuesto que a nosotros no nos conviene para nada. Claro. Cuba es la dictadura más longeva Pero que son ha países tenido el cercanos con continente Venezuela, americano. países amigos del gobierno de Bueno, Venezuela. dime con quiénes son sus amigos, con quién te relacionas, y te vas a decir con cómo te va a ir. Es decir, yo prefiero que nuestro modelo de país sea Noruega, Suiza, Corea del Sur, o sea, países que han tenido éxito, no países que han quedado atrapados en el pasado producto de esos conflictos políticos. Y te insisto, yo creo que me gustaría dejar este mensaje, la Sí. oportunidad que me estás dando, insisto, tenemos una gran oportunidad y ojalá haya visión política de largo plazo para saber que tenemos una oportunidad histórica para nuevamente rescatar a Venezuela. Por eso es que le preguntaba, ¿no? En medio de esta situación y de esa oportunidad que usted la califica como histórica, cuando vuelve a esa mesa el tema de Alex Saab, por ejemplo,
uno se pregunta y el venezolano se pregunta qué es más importante en estos momentos para el gobierno, para la plataforma unitaria, cuando tenemos tanto por hacer para atender las demandas de la población. Porque si bien algunos economistas dicen que Venezuela está mejorando, que Venezuela se arregló, pues sabemos que la situación todavía es muy deprimente, que la mayoría de la población está sufriendo, pues el salario mínimo es insuficiente, los profesionales no ganan lo suficiente y muchos se han tenido que reinventar. Tenemos un grave problema de desnutrición infantil y entre los adultos mayores. La propuesta que han hecho estos economistas... El tema de los adultos mayores es muy grave. Es terrible. Entonces, una de las propuestas que han hecho con los economistas que firmaron la Carta de los 25, bueno, no todos son economistas, pero el buen grupo que está ahí, entre académicos, y este es un tema que me parece fundamental y nosotros no lo tomamos en cuenta. Ellos están planteando una alternativa. Bueno, vamos a utilizar el intercambio petrolero para tener un programa serio que atienda el grave problema de desnutrición que están padeciendo millones de venezolanos. Es un tema urgente que no puede seguir esperando. Ese tema debería estar en la mesa y deberíamos estar debatiendo continuamente sobre eso, cómo mejorarlo. Eso es una cosa que debería ya arrancar. ¿Y eso a quién va a favorecer? Bueno, favorecer al país y a quien está gobernando. Entonces, bueno, ponerse obstáculos, crearse problemas donde deberían haber soluciones, honestamente me parece que es absurdo y es repetir lo que ya vivimos, que fue precisamente lo que nos llevó a esta grave situación de debacle nacional, con 8 años de depresión económica, 4 años de hiperinflación, sin ninguna necesidad. Tanto Gerardo Blay como Jorge Rodríguez hablaban de reanudar esos diálogos con el espíritu de los diálogos de México. Se desconoce si será en México, si serán en este país, en nuestro país Venezuela, pero lo cierto es que distintos sectores de la oposición en Venezuela también están pidiendo que se les incluya en este proceso de negociación. De hecho, por Acción Democrática, veíamos unas declaraciones de Bernabé, producción lo tiene por allí en la red social Twitter, el tuit de Bernabé, donde él dice que deben estar presentes también estos sectores que se han mantenido por la línea de la participación electoral y que ellos se les pide o piden al Ejecutivo y a la plataforma unitaria que por favor se les incluyan en esos procesos de negociación y de diálogo. Pero bueno, yo entiendo que esos partidos de la Nueva Alianza Democrática tenían su propia mesa de diálogo con el gobierno, ellos están presentes, tienen una representación importante en la actual Asamblea Nacional, pueden hacer ahí sus planteamientos, es más, ojalá tuvieran más resultados de los que se han tenido hasta ahora y tienen un escenario muy importante para proyectar su voz, que es el escenario de la Asamblea Nacional, que es el que por cierto, ahí debería ser el escenario normal donde un país discuta sus problemas, es el escenario democrático por excelencia. Esto también tiene que ver con la desinstitucionalización que ha vivido el país. Es decir, deberíamos no crear obstáculos y si lo de México se da, así sea con mariachi o sea con joropo, pero que los venezolanos veamos resultados concretos y no estar buscándole largas al asunto, bueno, porque ya los años van pasando y el país, Venezuela se está quedando atrás. Tú me planteabas el tema sobre el liderazgo de los Estados Unidos. Mira, Estados Unidos no provocó ninguna de las 2 grandes guerras mundiales y al final fue el país que más se benefició. Estados Unidos va a seguir siendo durante mucho tiempo el principal líder tecnológico y económico del mundo. Es decir, el liderazgo, más allá de los errores que cometan sus gobiernos, ¿no? Sí, pero más allá de sus errores que cometan sus gobiernos, ese país va a seguir siendo la cabeza del mundo en muchos terrenos durante mucho tiempo. Y si tenemos la oportunidad, no significa que nos vamos ahora a volver en el Estado 51 de la Unión Americana, pero si tenemos la oportunidad de mejorar nuestras relaciones con ese país, con Colombia, con todos los países que nos pueden aportar algo, sería lo mejor. Me indican allí los muchachos de producción que allí tienen el tuit de Bernabé que comentábamos, acá está, los que pidieron bloqueo contra Venezuela, maquinaron golpe de Estado, asesinato a Nicolás Maduro y llamaron a la abstención electoral. Ahora condicionan el diálogo fuera del país, ratifico, el diálogo tiene que hacerse acá y muy amplio. Golpista es golpista, aunque venga disfrazado, es la posición de Acción Democrática. Sobre este tema vamos a estar hablando al regreso. Él habla de los que maquinaron el golpe de Estado, asesinato a Nicolás Maduro, porque también salió un libro con revelaciones de la gestión de Donald Trump y miembros de la oposición, que casualmente están también incluidos en esta plataforma unitaria. ¿Cómo negociar bajo estas circunstancias? Claro. Eso lo vamos a seguir hablando al regreso. Acompáñenos.